comenzamos lo que nos queda de clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo espero que ya cuando regresemos no haya tanto anuncio, podamos pues entrar de lleno en Samuel. Estábamos en Samuel 18. Ayer, la semana pasada hablamos claramente del matrimonio de David con Mical y aclaramos bien el punto de lo que era el matrimonio en la antigua alianza y lo que es el matrimonio en la nueva alianza. Sabemos que en Samuel 18, del 28 al 30, vemos que la intención de Saúl era pues tener a David cercano, y manteniéndolo cercano, mandándolo a la guerra. ¿Para qué? Para que lo mataran. Porque ¿qué es lo que anidaba en el corazón de Saúl? Envidia, que es como una serpiente enroscada en el corazón del hombre. Pero Jonathan, ¿se acuerda de Jonathan? ¿Quién era Jonathan? El hijo de Samuel. Jonathan, hay una característica de Jonathan en lo que hemos hablado. ¿Cuál era la característica de Jonathan en lo que hemos hablado? ¿Alguien se acuerda? Que tenía un pensamiento parecido al de David. Pero hay una característica que yo dije que era la característica de Jonathan. José lo dijo. Jonathan es una persona fiel a la amistad. Jonathan es una persona extremadamente fiel a quien él le daba su amistad a alguien. Que todo lo que ustedes dijeron lo tenía Jonathan, pero así como dijimos que doña Carmen, ¿cuál era la palabra que la definía? Oración. Y Ana María, fidelidad. Si vamos a hablar a Saúl, ¿cuál era Saúl? Soberbio, extremadamente soberbio. Si hay una palabra para definir a Jonathan, era un amigo fiel. Y es que es un amigo fiel, es un hermano fiel, es un padre fiel, es un hijo fiel, porque la fidelidad es algo que nace dentro de uno. No hay una persona que sea fiel a este y no sea fiel a aquel. La fidelidad es algo intrínseco de la persona. Pero Jonathan no solo era una persona fiel, era una persona extremadamente justa. Por eso que se parecía a David. Era una persona justa. Porque ¿qué tú haces con ser fiel e injusto? Una persona fiel e injusta siempre está siendo fiel a causa mala. ¿Cuánta gente conocemos que son fieles a causas totalmente malas? O sea, que no solo ser fiel, es ser fiel y ¿qué cosa? Justo. Porque Saúl era fiel a sí mismo. Pero Jonathan era fiel en la amistad, era fiel como hijo, pero vamos a ver que muere con su padre. Pero también era un hombre que justo. Y Jonathan, por supuesto, viviendo en el palacio con su padre, se enteró de que la intención de Saúl de matar a David. Y vamos a ver cómo Jonathan se lo dice a David. Le dice las intenciones que tenía su padre. ¿Por qué? Porque él podía ser fiel a su padre. Y por supuesto era fiel a David. Pero aparte de la fidelidad, ¿qué cosa tenía él dentro de sí? Justicia. Y en la fidelidad, ¿hacia quién tú te inclinas? En una fidelidad, ¿ante quién uno se debe inclinar? Hasta la verdad. Porque tú puedes ser fiel a tu familia, pero si tu familia te quiere desviar de Cristo o te quiere poner a vender droga, tú no tienes por qué guardar fidelidad a tu familia. Porque tu primera fidelidad, ¿a quién es? A Dios. Tú tienes que ser fiel a tu país, pero tu país no te puede obligar a abortar, no te puede obligar a otra cosa, porque antes que el país tú eres fiel a Dios. Nosotros tenemos que ver nuestra fidelidad. Jonathan podría haber dicho, la verdad que mi papá quiere matar a David, David es amigo mío, pero como Saúl es mi papá, yo no voy a decir nada. Una persona justa hizo lo que hizo. Y eso en nuestra vida diariamente lo vamos a enfrentar mucho. Hay veces que tenemos un falso sentido de fidelidad, tanto en el matrimonio, como en la familia, como en los amigos. Fidelidad no es aguantar todo. Fidelidad es vivir ¿en qué? En la verdad. Lo que te ata a ti en la fidelidad es la verdad y la justicia. Y eso muchas veces en nuestra vida vamos a tener que decidir. Nosotros no podemos ser fiel a algo que es injusto.
Hay una fidelidad por encima de la familia, por encima de todo, que es la fidelidad a la verdad. Y Dios es la verdad. La fidelidad a Dios exime todas las otras fidelidades. Y ya vemos la característica de Jonathan. Jonathan era fiel, pero al mismo tiempo justo. Dice en 18:28, en el primer libro de Samuel, 18:28, temió Saúl, pues sabía que Yahvé estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba. Aumentó el terror de Saúl hacia David y fue siempre hostil a David. Salían los jefes de los filisteos, pero en todas sus incursiones obtenía David más éxitos que los demás servidores de Saúl y su nombre se hizo famoso. Aquí tenemos, si Dios está contigo, tú no tienes que forzarte en ser bueno. Hay gente que quiere demostrar que son buenos y quieren demostrar los carismas, los dones que tienen. Si tú tienes un don o un carisma, tú te puedes esconder abajo de una piedra. Que si ese carisma y ese don es de Dios, la gente lo va a encontrar y Dios lo va a manifestar. Ahora, ¿cuánta gente hay que se quieren vender y que todo el mundo lo note? En la vida espiritual tú no tienes que hacerte notar. Tú tienes que ser fiel y humilde. Por eso el Señor se lo dijo a los que llegaron y se sentaron en la primera fila. Le dijo, váyanse para atrás y los últimos, por eso dijo, los últimos serán los primeros. ¿Quiénes se sentaron primero? Los que no tenían juicio, los que no tenían sentido los que tenían demasiado juicio sobre sí mismos. ¿Qué demostraba sentarse adelante? Yo soy importante. Yo soy importante, por eso me siento adelante. Los sensatos no son los que se fajan a los primeros puestos, los sensatos son los que se quedan atrás y espera que el Señor te mueva. Yo siempre a través de toda mi historia en la iglesia me he dado cuenta que todos los sacerdotes que se mueven mucho haciéndose notar para ser obispo, jamás llegan a obispo, nunca. Y con excepción de Benedicto XVI, el lema en Roma era, el que entra al cónclave papable sale cardenal. Todos los que ponían la lista, estos son los que futuros papas, ninguno salía. El Espíritu Santo sacaba el que menos nadie, como Juan Pablo II, que nadie tenía la menor idea de que Benedicto fue una excepción en toda la iglesia, pero Benedicto fue continuador de la obra de Juan Pablo II y Benedicto tenía que estar ahí para terminar la obra de Juan Pablo II. Pero vemos cómo, por mucho que David quería no destacarse, ¿qué hacía su misericordia y su justicia? Lo hacía destacarse más. Destacarse más. Y mientras más se destacaba, ¿qué pasaba en el corazón de Saúl? Crecía la envidia y crecía el miedo. Muchas veces la envidia y el miedo es inseguridad en uno mismo. El que está seguro de uno mismo y de qué es, ni tiene envidia, ni tiene miedo. Yo siempre digo también a las personas, los celos es la máxima expresión de la inseguridad personal. Una persona que está segura de sí, de lo que tiene que ofrecer en todos los aspectos, no tiene celo. Ahora, el que está inseguro de sí mismo, pues cela. Entramos en el capítulo 19, en estos 15 minutos que nos quedan. Y dice, perdone, porque tengo oír la garganta terrible. Dice, Saúl dijo a su hijo Jonathan y a todos sus servidores que haría morir a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba mucho a David. Y avisó Jonathan a David diciendo, mi padre Saúl te busca para matarte. Anda sobre aviso mañana por la mañana y retírate a un lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde tú estés y hablaré por ti a mi padre. Veré lo que hay y te avisaré. Habló Jonathan a Saúl, su padre, en favor de David y dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque él no ha pecado contra ti, sino que te ha hecho grandes servicios. Puso su vida en peligro, mató al filisteo y concedió al Señor una gran victoria para todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues vas a pecar contra sangre inocente, haciendo morir a David sin motivo? Escuchó Saúl las palabras de Jonathan y juró, vive el Señor, no morirá. Llamó entonces Jonathan a David, le contó todas estas palabras y llevó a David donde Saúl y se quedó a su servicio como antes. Mira lo que puede hacer una persona que tiene palabras de sentido común.
Otro amor hubiera dicho, de mi padre es un sinvergüenza, qué sé yo. Él dijo, antes de juzgar, ¿qué es lo que voy a hacer? Hablar. ¿Y hablar con qué cosa? Con la verdad. Con la verdad. Muchas veces antes de hacer juicio tenemos que ver cuál es la verdad, porque muchas veces cuando hacemos juicio nosotros nos impedimos de ver la verdad. Una persona me decía, antes de entrar aquí, me decía que cuando esa persona tiene tiempo siempre va al Santísimo Sacramento el tiempo que sea, una persona que va allí, y le dijo, tú vienes aquí porque no tienes otra cosa que hacer. Y yo le dije, tú lo que ha hecho esa persona, que esa persona al ponerte a ti en juicio, se está poniendo él en juicio. Y yo le he preguntado, ¿en qué tú te basas? ¿Tú lees mi interior? ¿Tú ves mi interior? Tú puedes decirme que yo estoy aquí porque me soy. Y además, mira, si te sobrara el tiempo y tú vas al Santísimo, ¿cuánta gente le sobra el tiempo y no se les ocurre ir al Santísimo? Pero vemos como inclusive dentro de la iglesia hay gente que es lo primero que hace, juzga. En vez de preguntar, oye, qué bueno, tú tienes vida de oración, porque estás tanto tiempo aquí, que lo hubiera explicado, mira, yo siento esto y esto. Eso es lo que hace una persona insegura espiritualmente. ¿Tú sabes lo primero que hace? Juicio. Este está más tiempo aquí que yo, no va a ser porque va a ser más piadoso, porque si yo teniendo el tiempo junto con él está más tiempo que yo aquí, entonces quiere decir que yo soy menos piadoso. Entonces, ¿cuál es la conclusión para consolarse? Es que a él le sobra el tiempo. Eso, el acomplejado, el que se siente inferior, siempre se pasa la vida haciendo juicios para justificarse a sí mismo. Jonathan, vemos que era un hombre justo, se enfrentó con su padre que era el rey y le dijo, mira, ¿por qué tú matas a David si David lo único que te ha hecho a ti es bien? Y David, que tenía ese momento de claridad, porque Saúl lo que tenía era una opresión de un mal espíritu, tenía tiempos y tiempos, lo entendió. Pero vamos a ver lo que sucede a continuación en el versículo 8. Reanudada la guerra, partió David para combatir a los filisteos. Les causó una gran derrota y huyeron ante él. Se apoderó de Saúl un espíritu malo. Estaba sentado en medio de la casa con su lanza en su mano y David tocaba. Intentó Saúl clavar con su lanza a David en la pared. Esquivó a Saúl y la lanza se clavó en la pared. Huyó David y se puso a salvo aquella misma noche. Aquella misma noche escapó. Vemos el periodo de una persona que tiene una opresión satánica. Un tiempo está bien y un tiempo está mal. Cuando el espíritu retorna a la lucha, la persona, cuando el espíritu de alguna forma que se acalma por la música, por la oración, por lo que sea. Por eso, claro, en estos tiempos la gente no lo sabía. Nosotros tenemos hoy el arma para la opresión. ¿Cuál es el arma para la opresión? La oración de liberación. Ante todo, confesión, porque no hay oración de liberación que funcione si primero no hay confesión. Tú puedes ir a mucha oración de liberación y de sanación, y más todavía lo voy a decir, oración de sanación. Tú puedes ir a mucha oración de sanación. Si tú no estás en gracia, pues el Señor puede hacer un milagro, pero no es lo más normal. Mucha gente le da solamente la importancia a la sanación y eso también es un chamanismo cristiano. Estamos aquí que somos curanderos y no somos curanderos, estamos para mostrar el poder de Dios. Por eso una persona que se ora por sanación, una persona que se ora por liberación, tú sabes lo primero que hay que decirle, haz una buena confesión. Y después ven y vamos a orar por ti. Porque la confesión es fuente de liberación, poderosa fuente de liberación. El pobre Saúl no tenía eso y hacía lo que podía. Fijémonos en la reacción de Saúl al regreso de David victorioso. Cuando viene David con la victoria, ¿qué viene sobre Saúl? Un espíritu malo. Porque el demonio no soporta que los justos se destaquen. No quiero decir que tienen opresión espiritual ni que están endemoniados, porque ustedes conocen a personas que cuando todo el mundo está feliz en la familia o en un grupo, enseguida trata de rogar la felicidad, de sembrar inquietud en la familia. No ser opresión, pero hay que tener el ojo puesto sobre esa persona. Porque cuando el demonio ve unidad, ve alegría que viene de Dios, ¿qué es lo primero que quiere? Romperlo. Vemos la redacción, es una escena muy, muy dramática. David está tocando el arpa y Saúl tiene su lanza en la mano.
David sabe que la hora le viene cuando Saúl arrojara aquella lanza contra él. También sabe que ya no vive sin peligro en el palacio, que aunque está casada con Micol, está en peligro. Y dice en el versículo 11, envió Saúl gente a casa de David para vigilarlo y matarlo por la mañana. Pero su mujer Mical advirtió a David, si no te pones a salvo esta misma noche, mañana morirás. Mical hizo bajar a David por la ventana. Él partió y se puso a salvo. Tomó Mical los ídolos y los puso en el techo. Colocó una estera de pelos de cabra a la cabecera y los cubrió con una corcha. Cuando Saúl envió emisarios para prender a David, ella dijo, está enfermo. Saúl envió emisarios para ver a David y les dijo, tráiganmelo en su lecho para matarlo. Entraron los emisarios y hallaron los ídolos en el lecho y la estera de pelos de cabra en la cabecera. Dijo Saúl a Mical, ¿por qué me has engañado y has dejado escapar a mi enemigo para que se salve? Respondió Mical a Saúl, él me dijo, déjame escapar o te mato. ¿Alguien no ve dónde está el problema aquí? ¿Dónde está el problema aquí? En los ídolos. Saúl, rey de Israel, Mical, princesa de la casa de Israel, ¿qué tenía en su cuarto? Ídolo. Y decimos que dónde está el... Ya sabemos de dónde sale todo el problema. En todo hogar que hay ídolo, está el demonio metido. Así como los símbolos santos indican que esa casa pertenece a Dios, los símbolos que no son santos, idolátricos o lo que cosa, le dicen a los ángeles caídos que esa casa es de ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno tiene en la casa. Yo me acuerdo que antiguamente en mi país, y también me imagino que en muchos de Latinoamérica, cuando una pareja se casaba, lo primero que les regalaban era un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús mostrando su amor. Y nuestras madres lo ponían en el lugar donde se veía de afuera cuando la gente pasaba. En la pared que daba a la puerta, nuestras madres lo ponían. Eso está indicando a las potencias espirituales que nos rodean que esa casa pertenece a... Y si esa casa pertenece a Dios, con símbolo, eso atrae a los ángeles de Dios. Pero si los ángeles de Dios, en vez de eso, se encuentran una cosa de santería, o una, o encuentra unas fotos de artistas que están totalmente en la pura desmoralización, que sabemos, tú sabes lo que dice, cualquier cosa, un Buda puesto, tú sabes lo primero que eso le dice a los malos espíritus, esta casa es mi casa, y están ahí. Por eso esta casa es mi casa, como dice Lucía. Por eso tenemos que revisar nuestra casa y ver qué cosa hay en nuestra casa. Si las cosas de nuestra casa, y fíjense que ahora la gente se casa, algunos lo pondrán, pero no mucho, y nadie se ocupa de comprar una cruz, de comprar una estatua de la Virgen y ponerla en la casa. Todo el mundo regala todo y nadie regala una Biblia, nadie regala... ¿Por qué? Porque eso pasó de moda. Entonces ustedes ponen la televisión y ven un anuncio de cereal con una mujer sentada en la cama meditando yoga y un Buda atrás. Nunca tú ves en un anuncio de Pampers una cruz puesta detrás de la casa. Siempre ponen signos paganos. ¿Por qué? Porque están metiendo en la idea a la juventud que eso es lo cool, que eso es lo moderno, que eso es lo que hay que tener en la casa. Un Buda, un yin yang, una cosa china que no sé lo que dice. Y después decimos, ¿por qué nuestra casa está como está? Hermano, tú tienes un faro dando vueltas diciendo, oye, aquí que la cosa está buena. Por eso cuando se hace una liberación en una casa, lo primero que hay que registrar toda la casa, a ver qué es lo que hay en esa casa y votarlo. Y la persona no lo puede votar, tiene que votarlo la persona que lo puso. Porque si uno va y lo vota, la persona queda con la duda que eso tenía algún poder y me podía hacer daño. La persona tiene que votarlo y saber que no le va a hacer daño. Y puede ser una cosa buena. Nosotros una vez hace muchos años oramos por una hermana que fue mucho tiempo parte de nuestro ministerio y después se metió a camionera y más nunca la vimos, andaba predicando por ahí. Y yo decía, yo no me imagino a Blanquita con tacones, las uñas pintadas, manejando un camión, pero bueno, las cosas del Señor son... Y cuando nosotros llegamos a casa de Blanquita, es una historia muy larga, de una liberación que hicimos allí, que si es ahora yo no la hago. Pero como dice Olguita Zacarías, la ignorancia es atrevida. Si es ahora,
yo no lo hago. Pero en aquel momento que yo estaba ignorante de todo eso, y dio resultado, gracias a Dios, ya fue liberada. Pero tú sabes lo que ella tuvo que votar, ella tenía la Virgen de la Caridad del Cobre, Santa Bárbara, una cruz, y todo eso no eran signos católicos, todo estaba consagrado a la santería. Y lo primero que ella tuvo que hacer fue ella ir, fuimos atrás de un Publix o una cosa de esa que están esos zafacones que no se tocan, que los camiones vienen y le meten una uña y lo queman. Y tuvimos que ir con ella ahí, recoger todas las cosas de la casa. Los anillos de boda de ella, porque lo habían lavado con sangre muerto. Ella estaba bien metida en eso. Bien metida en eso. Ella lo tuvo que votar para después hacer la oración por la casa. Ella fue liberada y gracias a Dios esas cosas del Señor. Dice que el Señor usa a los de bajo nivel como Bernadette para esas cosas. Yo me acuerdo quién más fue Mari Beira, la hija de Gloria, fue Marina, una muchacha que estaba en el grupo con nosotros, fui yo no sé si tú fuiste, Rubén. Bueno, ¿cómo yo voy a preguntar eso? Por supuesto que Rubén. Y ni le voy a contar todo porque eso es una historia para hacer un libro de las cosas que pasaron. Allí era la primera vez que yo me enfrentaba a eso. Para ahí pasó todo lo que ustedes se puedan imaginar en la película, el que eso exista. Y otra vez fuimos a orar a casa de un muchacho que con 14 o 15 años flaquito arrancó la puerta de su cuarto con bisagras y todo puesta a la pared. Y le daba por los padres, estábamos orando y no encontrábamos nada en la casa. Y caminábamos y decíamos, aquí hay algo. Y creo que fue Maribeira, señaló un cuadrado así de esos que hay en los techos. Y cuando nos subimos, ahí estaba el asunto. Que hubo que... Esas cosas que parecen, no es que tengan poder por sí, es que llaman la atención de los malos espíritus. Y ya vemos el problema, ya vimos dónde está el problema de Saúl. Tenía ídolos y Mical lo tenía en su cuarto. Y vemos la tontería de David, permitía. Vamos a darle el beneficio de la duda y pensar que él no los había visto. Vamos a pensar que David no los vio. Pero vemos que Israel había caído en ese sincretismo de por si acaso. Yo sí voy a ver, pero por si acaso tengo 6 o 7. Y Dios no es Dios de por si acaso. ¿O estás? ¿O no estás? ¿O no estás? Y vimos también, ya vemos la característica de Mical y de Jonathan, que eran hermanos. Jonathan se enfrentó a Saúl ¿con qué? Con la verdad. Ese hombre te ha hecho. ¿Con qué le respondió Mical? Con la mentira. Ay, la amenazó de muerte. Pues. Ya vemos ya que la vida de Mical es muy diferente a la vida de Jonathan. Y vamos a ver cómo terminó Mical. Porque Mical terminó como terminó, no por un día a otro. Mical terminó como terminó porque empezó mal. Así que cuando vengamos de Israel, seguimos con la huida de David cuando tuvo que huir y convivir con bandidos, porque en la vida de David todo pasó. Así que también pues les quiero pedir que oren por María. María hoy entró al monasterio, ya está detrás de la clausura. Así que oremos por María y oremos por Analía, también la hermana del grupo de nosotros, que está también en ese mismo monasterio. Están las dos en el mismo monasterio. Y yo me enorgullezco y hago alarde de pocas cosas, pero sí yo me enorgullezco y hago alarde de las vocaciones que han salido de este grupo. Porque de este grupo han salido 6 vocaciones. Yo no conozco otro grupo de Miami que haya dado 6 vocaciones en 10 años. Tenemos 3 monjas carmelitas, tenemos 2 con las siervas de los corazones traspasados, la madre Marta que salió de nuestro ministerio en San Hugo, y Andrea Tagliaferri que salió de nuestros retiros, que va a entrar también. Y tenemos a Álvaro en el seminario. Así que 6, y pedimos al Señor que siga mandando vocaciones a este. Y tenemos vocaciones al matrimonio también, gracias a Dios, en nuestro grupo.